Bueno, shalom, shalom, shalom. Esperemos que en este día el Eterno nos acompañe con su presencia. Ustedes no se imaginan haciendo este estudio cuántos ataques han habido. Es increíble, desde los estudios que más me ha costado hacer desde muchos puntos de vista. Pero yo sé que cuando estas cosas suceden es porque precisamente viene una revelación muy grande que nosotros tenemos que luchar por recibir. Recuerden que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Yo los invito a que me acompañen hoy a través de este estudio que se llama El Misterio de Betlehem. En hebreo, Belén, en español, la ciudad donde nació nuestro Mesías. ¿Por qué Yeshua debía nacer? ¿Por qué en el plan del Eterno el Mesías nacería en Belén? Hemos escuchado, sí, porque Belén significa la casa del pan y él dijo ser el pan de vida. Pero yo en un principio, cuando pensé en el tema, pues esas fueron como las bases iniciales que me movieron a investigar el tema de Belén. Pero con lo que me encontré ha sido con un tema tan interesante, pero tan denso, tan lleno de información, que tomé inclusive la decisión de hacer este estudio en dos partes, porque es demasiada información para un solo estudio. Y yo quiero que ustedes me puedan seguir y puedan aprender y se puedan regocijar de sentirse parte real de un plan perfecto, un plan divino, que nos incluyó a nosotros por la misericordia del Eterno, porque pues nada hicimos nosotros para merecer haber sido llamados en este tiempo de restauración de Israel y ser parte de lo que nosotros nunca habíamos comprendido cuando no teníamos la revelación ni de la Torá ni de Yeshua. Hoy vamos a entrar en un viaje, digámoslo así, alrededor de las escrituras, pero situando todo lo que tiene que ver con Belén, con Betlehem, para que ustedes vean cómo los planes del Todopoderoso son perfectos. Nosotros tenemos un Elohim perfecto. Las escrituras son reveladas, eso no hay duda. Miren, esas personas que tanto escuchamos que dicen que no creen en las escrituras porque eso lo escribieron los hombres, jamás las han leído, no saben que es un tesoro que nosotros tenemos que empeñar toda nuestra vida para buscarlo, entregar el resto y dedicarnos a buscar esos tesoros que hay escondidos en las escrituras. Yo creo de verdad que en este estudio de hoy es uno de esos tesoros que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Y no vayan a creer que lo estoy diciendo porque yo hubiera hecho el estudio, sino porque estoy tan agradecida y tan feliz con el Eterno de todas las cosas que me ha permitido entender a través de este proceso de elaboración del estudio de hoy, que quiero entonces compartírselos a ustedes con la expectativa de que lo reciban con el mismo gozo y el mismo interés. El profeta Miqueas en el capítulo 5, en el versículo 2, anunció: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un versículo que encierra una cantidad de misterios, como vamos a ver. Vamos a volverlo a leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes de entrar en el análisis de este versículo tan importante y de texto en general, porque es que eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Por qué? ¿Por qué ese sitio? ¿Cuál es todo el contexto que hay en las escrituras para que Belén fuera escogido como el sitio del nacimiento? Belén, vamos a lo más general. Belén o Betlehem significa literalmente la casa del pan o la casa de comida. La casa del pan o la casa de comida. Es uno
es uno de los significados, como sabemos que en hebreo, todas las cosas, los nombres, las ciudades, los momentos, todo tiene un significado tan especial, y esto nos da el principio para todo un aprendizaje y una comprensión muy importante del tema de hoy. Belén, así como aparece en el internet la información que tenemos, es simplemente que es una ciudad palestina en la región conocida como Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Dice, desde diciembre de 1995 se encuentra administrada por la Autoridad Palestina. Su población era de 25.266 habitantes en el 2007, muy pequeña, siendo la mitad musulmanes y la otra mitad cristianos, en su mayoría ortodoxos. La ciudad tiene gran significado religioso para cristianos y musulmanes al ser, de acuerdo con la Biblia, el lugar de nacimiento de Yeshua de Nazaret, según los evangelios de Lucas y Mateo. Es también un importante lugar de peregrinación para los judíos que veneran la tumba de Raquel, situada a la entrada de la ciudad, y para los que la ciudad es el lugar de nacimiento y de coronación del rey David. El gobierno de Israel ha rodeado la ciudad de murallas y pasos de control para evitar ataques terroristas, impidiendo el libre tránsito de los habitantes y limitando los intercambios comerciales. Esto ha provocado una gran disminución del turismo, una de las principales fuentes de ingreso de la ciudad. ¿Por qué estoy leyendo esta información? Que es una información secular, que está en el internet sin ningún problema. Para que nosotros podamos ver la perspectiva de hoy, porque vamos a entrar a mirar la del tiempo, la de todos los tiempos bíblicos, pero la perspectiva de hoy. Hoy no es algo no es casualidad que Belén, la ciudad donde nació el Mesías, esté hoy bajo la autoridad palestina. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros estamos viendo que el retorno del Mesías está tan cercano y que hay todavía una gran resistencia en gran parte de la población a aceptar a Yeshua como el Mesías, hubiera sido, si no estuviera Belén bajo la autoridad palestina, hubiera sido muy probable que en todos estos años o en estos últimos tiempos alguno surgiera de allí con la expectativa anunciándose a sí mismo como ser el Mesías. Yo pienso que el Eterno, en su infinita sabiduría, ha puesto dos cosas muy importantes como bajo vigilancia. Digamos, la una, no hay templo, lo cual ha hecho que el sacrificio de Yeshua sea el único que siga siendo válido para los que creemos en él, pero los que no creen en él no tienen el recurso que hubieran tenido si el templo ya se hubiera reconstruido. Ustedes han pensado que esto hubiera sido un motivo de confusión muy grande. El Eterno jamás ha permitido que esto suceda, precisamente para que la gente pueda ir abriendo sus ojos en la medida en que el regreso está más y más cerca. El otro es el estar Belén bajo esta vigilancia palestina, pero siendo un lugar de peregrinación que nos une a los creyentes en el Mesías, a la casa de Israel, en este caso más específicamente, y a la casa de Judá, por estar situada la tumba de Raquel en la entrada de la ciudad. Esta información, inclusive, es el primer punto que yo quiero que entremos a mirar de una serie de textos bíblicos que vamos a ver relacionados primero con Belén y segundo con la casa de Israel. O sea, que nos van a ampliar de una manera sorprendente el conocimiento del por qué el Eterno determinó que Yeshua naciera en Belén y cómo todos los eventos anteriores al nacimiento de Yeshua, todos se fueron encadenando para darnos un mensaje
un mensaje en un contexto supremamente amplio, pero un mensaje que nosotros hoy podemos entender porque ya tuvimos el llamado, se nos fue revelada la Torá, nos fue revelada nuestra identidad israelita, así que en este momento nosotros estamos listos para entender toda esta información. Por ejemplo, ¿usted había pensado alguna vez por qué la tumba de Raquel estaba ubicada exactamente a la entrada de Belén? ¿Por qué Raquel no está en la tumba de los patriarcas? Esto que uno puede decir, bueno, porque murió en el camino y entonces la enterraron allí cerca, pero algo hubiera podido pasar en algún momento de la historia para que Raquel hubiera sido movida a la tumba de los patriarcas. Pero como todo está bajo el control del Eterno, vamos a estudiar hoy por qué la tumba de Raquel está en la entrada de Belén. ¿Qué tiene que ver Raquel con nosotros? ¿Por qué está allí como un lugar sagrado, como algo que está guardando un territorio? La tumba de Raquel, al ser un lugar tan sagrado para el judaísmo y al ser Belén el lugar del nacimiento del rey David, pues ha permitido que aunque Belén esté bajo la autoridad palestina, los judíos siempre tengan sus ojos puestos allí. Nunca los quitan precisamente porque tiene todos estos puntos en común. Ahora, ¿por qué Raquel? ¿Por qué la tumba? Para poder entender esto, vamos a volvernos al Génesis para entender un poco la historia de Raquel y para entender lo que tiene que ver Raquel con nosotros, en la manera como está relacionado con los que escuchamos el mensaje de Yeshua, con todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que escuchamos el mensaje de Yeshua y regresamos a través de su sacrificio a ser parte del pueblo de Israel. Génesis 29:1. Aquí en Génesis 29 vemos a Jacob en camino a buscar a su esposa. Y aquí van ocurriendo unos eventos que son muy importantes. Si ustedes han escuchado ya el resto de los videos, especialmente los primeros videos y mucho más específicamente los dos primeros donde nos habla del plan del Eterno en las Escrituras, y usted ya conoce sobre las dos casas, va a entender con mayor amplitud este tema de Génesis. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Pongan atención, no le pierdan ningún detalle a estas palabras. Había 3 rebaños de ovejas cerca al pozo y dice, y de aquel pozo abrevaban los ganados y había una piedra sobre la boca del pozo. Juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían a poner la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es decir, a estos 3 rebaños solamente por tiempos les daban agua, sacaban agua del pozo, pero la volvían a tapar nuevamente. Les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Y les dijo, está bien. Ellos dijeron, bien. He aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Viene con las ovejas. Él les dijo, he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Hasta aquí yo sé que para muchas personas la historia como que no tiene mucho sentido, pero cuando nosotros ya conocemos la división de Israel en las dos casas, aquí empezamos a entender un misterio maravilloso. ¿Quiénes eran esos 3 rebaños que ya estaban allí al lado del pozo, que estaban siendo
abrevados allí con el agua de este pozo, pero esos tres rebaños nos hablan de la casa de Judá. La casa de Judá, recuerden que está compuesta por los descendientes de Judá, por los descendientes de Leví y los descendientes de Benjamín. Los tres rebaños que estaban allí en este momento. Jacob viene y hay tres rebaños que están ya junto al pozo. Pero Raquel, que es la pastora, está afuera. Está recogiendo las otras ovejas que faltan por llegar. Dice que aún es de día, no es el tiempo todavía de recoger el ganado. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de dos tiempos en la historia. El tiempo donde la casa de Judá estaba presente allí junto al pozo. Recuerde que el pozo representa la Torá. Entonces, que son las aguas vivas. Judá, los tres rebaños de Judá están allí junto al pozo, pero Raquel, que es la pastora, está buscando las otras ovejas que deben llegar al finalizar el día. Al finalizar el día nos habla del final de los tiempos. Es decir, esas ovejas que Raquel está todavía buscando en este momento, cuando Jacob llega junto al pozo, somos precisamente esas ovejas de la casa de Israel que ella debía traer para que el pozo finalmente fuera abierto para todos. Fíjense que dice que el pozo se abría y se cerraba nomás para sacar agua para los tres rebaños que había. Ahora, al final, cuando llegan todos los rebaños, ahí sí el pozo va a ser descubierto. Ya las fuentes de agua viva van a surgir de la misma manera como inclusive, por ejemplo, el profeta Ezequiel nos habla de las aguas que saldrán vivas desde Jerusalén. O sea, ya el pozo va a estar vivo cuando todos nosotros estemos recogidos. Sigamos acá, en el 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ahora, entendamos entonces lo siguiente. ¿Por qué es tan importante aquí que sea Raquel la que era la pastora? Si nosotros seguimos leyendo la historia, ustedes recuerdan, Jacob finalmente se reúne con la familia y él empieza a trabajar 7 años por Raquel, pero el día del casamiento le dan a Lea, la hermana mayor, y finalmente él debe trabajar otros 7 años por Raquel. Ahora, fíjense en esto. En Génesis 29:31 encontramos algunos detalles de la vida de Raquel que nos están hablando de la casa de Israel. Lea está identificada con la casa de Judá. Lea además es la madre de Judá, ya después aquí cuando la historia continúa. Pero Raquel, recuerde, es la madre de José y de Benjamín. La casa de Israel está ligada, es a José. Cuando Ezequiel 37 nos habla de los 2 palos que van a ser unidos en la mano del Eterno, nos dice la casa de Judá y sus compañeros, o sea, los rebaños de Judá, los 3 rebaños de Judá, y va a ser unido con la casa de José, la casa de Efraín o la casa de Israel. Son los nombres que recibe. Así que siendo Raquel la madre de José, ya sabemos también otro punto de unión para entender que estamos hablando de la casa de Israel. En Génesis 29:31 dice, vio el Eterno que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Recuerden que una de las profecías para la casa de Israel es precisamente que la que no daba a luz va a ser infinitamente multiplicada como la arena del mar. ¿Cuál era la que no daba a luz? La casa de Israel, porque había sido repudiada, abandonada, etcétera. Ustedes ya se han visto, no me voy a alargar mucho en el tema. Génesis 31:19 dice,
pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Si algo ha caracterizado a la casa de Israel ha sido su tendencia a la idolatría. Desde aquí lo vemos. Raquel, que es la madre de José, ella hurta los ídolos que precisamente le causan la muerte en camino hacia Belén. Recuerden que ella hurta los ídolos. El padre los alcanza, ya estoy de regreso otra vez a la casa de Jacob, el padre los alcanza y Jacob, sin saber que era Raquel la que había hurtado los ídolos, hace un juramento que la persona que tenga los ídolos debía morir, y muere efectivamente su esposa amada, una de las esposas amadas de Jacob. La idolatría ha sido uno de los aspectos que ha caracterizado a la casa de Israel o a Efraín. Efraín es dado a los ídolos, dice la escritura. Ahora, Génesis 33:1 dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Muy interesante, porque ya aquí más adelante, cuando ya están de regreso, frente a la presencia, frente al ataque, digamos, al posible ataque que él preveía que se convirtiera en un ataque de su hermano Ismael, de Esaú, él reparte todos sus hijos en dos campamentos, uno liderado por Lea y uno liderado por Raquel. Esto proféticamente nos está hablando de lo que nosotros estamos viendo hoy. Nosotros hoy estamos al final ya de los tiempos y nosotros estamos viendo la amenaza de los descendientes de Esaú, de todo el Islam. Y nosotros, Israel está dividido en los dos campamentos. Judá, el descendiente, digamos, de Lea, lo que representaría Lea en este momento, que está en Israel en este momento, ellos están volviendo a Israel, porque el que está volviendo hoy es la casa de Judá, que está volviendo, y nosotros estamos siendo levantados por el Eterno, como la casa que está bajo la autoridad, digamos, de Raquel, en este caso llamándose la casa de José o la casa de Israel. Entonces, estos dos campamentos nos están hablando del tiempo presente. Por eso yo les digo que todo lo que tiene que ver con Belén es lo que Él nos va a revelar este tiempo de hoy. Nos va a hablar de una manera muy, muy, muy precisa para quién es todo este mensaje del nacimiento del Mesías, de todo lo que nosotros podemos ver proféticamente desde el Tanakh. En Génesis 31:16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Esto, ¿por qué es interesante? Porque Efrata quiere decir fructífero. De allí viene la palabra Efraín, que es fructífero. O sea, una reproducción muy fructífera, que es lo que significa la palabra Efrata, de donde viene Efraín, que es también fructífero. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. O sea, ahí ya vamos nosotros ubicando por qué esa tumba de Raquel está en la entrada de Belén. Como que está guardando, digamos, el territorio de los que serían la casa de Israel, que desciende de su persona, de sus hijos, lo que salió después con José y sus hijos Manasés y Efraín. Génesis 35:24, pues sabemos, bueno, que los hijos de Raquel fueron José y Benjamín, y en Jeremías 31:15 nos dice, así ha dicho el Eterno, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada,
acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Quiénes son estos hijos de Raquel que perecieron? Estos hijos por los cuales Raquel llora, por la casa de Israel. La casa de Israel. Esto es una figura profética también de Raquel diciendo y lamentándose porque la casa de Israel, recuerden que fue desechada, la casa de Israel fue cortada y perdió la identidad israelita. Por eso la profecía de Jeremías 31:15 dice que fue oída la voz de Raquel. Lógico, Jeremías y Raquel son dos momentos de la historia tan completamente diferentes. Este es simbólico, es un llanto simbólico por esa casa, por todos los descendientes de la casa de José que estaban muertos espiritualmente. Por eso se lamenta y dice que no quiso ser consolada. Ahora, si nosotros miramos el contexto de esta profecía de Jeremías 31:15, donde nos dice que Raquel llora por la casa de Israel, entonces vamos a entender todavía más lo que tiene que ver con Belén. Fíjense esto, pongan atención. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. En aquel tiempo seré por Dios a las familias de Israel. Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces dice, aún te edificaré. O sea, ese pueblo que fue rechazado, el Eterno tiene misericordia de la casa de Israel y dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarán viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Los montes de Samaria, ¿de qué nos están hablando? De la casa de Israel. Aquí es donde en el contexto entero, el profeta Jeremías nos está diciendo cómo el Eterno tuvo misericordia de la casa de Israel. Entonces dice, porque habrá un día. ¿Por qué esa misericordia? ¿Cuándo va a ser que se va a levantar esa casa de Israel? Dice, habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subaos a Sión, al Eterno nuestro Elohim, a Yahweh nuestro Elohim. Un día desde los montes de Efraín, nosotros seríamos llamados para regresar otra vez a Sión, para volver otra vez a ser parte de ese pueblo de Israel, porque el Eterno tuvo misericordia, por gracia fuimos llamados, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero el Eterno se acordó de su pueblo, se manifestó su misericordia, nos dio la promesa de ser edificados de nuevo, de regresar con panderos, con danza, lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Y de dónde recibiríamos el llamado? Desde el monte de Efraín recibiríamos ese llamado. Sigamos viendo. He aquí, dice, pongan atención. He aquí, cuando se escucha el llamado del monte de Efraín, he aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Nos va a llamar a todos los que estamos alrededor del mundo, que somos ovejas perdidas de la casa de Israel, que habíamos escuchado la voz de Yeshua, pero que no teníamos ni idea que éramos parte del pueblo santo. Dice, yo los haré volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos vendrán ciegos, cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos en el cual no tropezarán. O sea que vendríamos como tanto salimos de la iglesia
heridos, echados, bueno, ya hemos compartido muchos de estos testimonios, pero nosotros veníamos de verdad de no tener una identidad, nosotros veníamos de estar en confusión con muchas cosas, pero aquí nos dice que nosotros irán con lloro, dice, pero con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, ¿Cuáles son los arroyos de aguas? ¿De qué nos habla el Salmo 1 que nos habla de la Torá? Entonces dice, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Efraín es el primogénito. ¿Se recuerdan? Rubén perdió la primogenitura y Efraín ahora es el primogénito. Efraín es el hijo pródigo que nunca olvidó el padre. Entonces dice, oíd palabra del Eterno, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién fue el que esparció a Israel? El Eterno. No, Israel no se separó por su propia voluntad, fue el Eterno el que hizo el plan y era un plan perfecto, como les digo que si no han visto los videos 1 y 2 de la lista de YouTube, el plan de Yahweh en las Escrituras, se los aconsejo para que ustedes puedan captar con toda la profundidad que tiene la Escritura. Dice, porque el Eterno, el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará. O sea, el Eterno mismo vendría a buscarnos, porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Eterno. No es lo que está pasando hoy. Nosotros venimos hoy a Israel con un amor y una alegría y un gozo impresionantes. Dice, vendrán al pan, al vino, al aceite. Estos tres elementos van a ser muy importantes a través de todo el estudio. Dice que nosotros correríamos al pan. La casa de Israel correría al pan. ¿Qué dijo Yeshua? Que él era el pan de vida. Eso lo vamos a ir entendiendo después. Al ganado de ovejas y vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Todos los que estamos llegando otra vez a la Torá, otra vez a Israel, otra vez a ser parte del pueblo, la promesa es nunca más tendremos dolor. Dice, así ha dicho el Eterno. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Eterno, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Eterno, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, dice entonces, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. O sea, también al mismo tiempo que Raquel llora por sus hijos, al mismo tiempo Efraín, que está también clamando en su corazón por el deseo de volver otra vez a la casa del Padre, porque ya sus ojos fueron abiertos. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Dice que un día volvió en sí, dijo, voy a volver a la casa de mi padre, porque allá hasta el menor de los siervos está mejor que yo aquí afuera en el mundo. Aquí también Efraín ya se lamenta, fui castigado, pero conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. También nosotros anhelamos ese día que caímos, que volvimos en sí, como dice la Escritura acerca del hijo pródigo. También nosotros clamamos para que el Eterno nos convirtiera. Ahora, entonces vemos aquí el contexto de ese llanto de Raquel. El contexto del llanto de Raquel nos está hablando de todo el regreso de la casa de Israel, tanto del llanto de Raquel por los hijos como el llanto de Efraín
para volver a ser convertido. En Mateo 2:18 también se hace alusión a esta profecía cuando se habla de la muerte de los inocentes, de los niños inocentes. También entonces se hace referencia a la voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, ¿por qué? Ya vimos por qué la tumba de Raquel está situada en la entrada de Belén. Ahora me parece que ya tiene mucho sentido, porque Raquel, digamos que es como la madre de la casa de Israel, es la que está allí lamentándose y va a volver con el día que vuelva el Mesías, llena de gozo para encontrar toda esa descendencia numerosísima como la arena del mar, por la que ella tuvo aflicción de ver que habían sido desechados, pero que ya ahora se convertirá en gozo y alegría al ver que entramos con Judá a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. ¿Se dan cuenta? Nada es al azar. Esa tumba no está ahí porque ahí tocó. No, nada es al azar. Ahora, vamos a ir al libro de Ruth. El libro de Ruth, no sé, que también está relacionada con Belén, también tiene un mensaje muy significativo acerca de lo que es de la casa de Israel. Y fíjense que no es una coincidencia. Ruth 4:11 dice lo siguiente. Dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares. Pónganle atención a este nombre porque ahora vamos a ver esa relación con Fares que es muy importante. El que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé el Eterno. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Eterno le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Antes de seguir adelante, volvamos a leer estas palabras. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. O sea, que haga a Ruth como a Raquel y a Lea. ¿Quién era Ruth? Vamos a mirarla muy rápidamente, pues porque no nos podemos demorar allí en el libro, pero vamos a mirarla un poquito por encima, la historia, para que nosotros entendamos por qué también Ruth representa la casa de Israel y por qué el Eterno dice que va a ser considerada como Raquel y como Lea. ¿De qué nos habla la historia de Ruth? Entonces, replicó Boaz. Aquí la historia de Ruth nos habla de redención, Vamos a ver este versículo. El mismo día, replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Por qué estoy tomando ese versículo? Todavía no estamos mirando la historia, pero ¿por qué estoy tomando este versículo? Para que veamos que la historia de Ruth tiene que ver con redención. Con redención, en este caso, la redención de las propiedades, pero miremos un poquito cómo comienza la historia y ahí sí vamos a unir todos los puntos. En Ruth 1 nos dice que aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, o sea, una sequía impresionante y hambre en la tierra obliga a un varón de Belén de Judá que se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. O sea, salen de Belén de Judá, salen un varón de Belén, dice, a morar en los campos de Moab, él y su mujer Noemí y 2 hijos suyos.
Bueno, ya sabemos, él muere, Noemí queda en viuda, también mueren los dos hijos y ya empiezan entonces a pensar Noemí empieza a pensar en su regreso otra vez a Belén. Ella empieza a pensar que no se puede quedar ella sola, tiene las dos nueras. Y dice en el versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ella les pide que las dos nueras que eran moabitas, no eran de Israel, que ellas escogieran si querían volver a sus dioses, como volvió Orfa, o si querían venir con ella a Israel. Ruth, dice, Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Noemí insistía en que también Ruth se fuera otra vez a su pueblo, pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu Elohim será mi Elohim. Donde tú murieres, yo moriré y allí seré sepultada. Y así me haga el Eterno y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, ¿de qué nos está hablando la historia de Ruth? Nos está hablando de una persona inclusive moabita que había sido prohibido que pudiera entrar en la congregación, pero él viene aquí nos habla de uno nos habla de la casa de Israel que se fue al mundo, pero también a esta historia nos está hablando de cualquier gentil, aunque no tuviera ningún rastro en su sangre, de sangre israelita, que quiera venir a ser parte de Israel, a ser parte del pueblo del Eterno. En este caso nos está hablando del gentil que se injerta en el olivo santo, en el olivo de Israel. Ruth toma la decisión de venir al pueblo y de ser parte del pueblo y de obedecer y seguir al mismo Elohim que siguen los israelitas. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, no estamos estudiando un día que estudiamos el libro de Ruth, vamos a ver todo esto en detalle, pero no quiero perder este detalle que es muy interesante. Ellas dos llegan a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo es la siega de la cebada? En el tiempo de Pesach. En En ese tiempo es cuando ella viene a unirse al pueblo de Israel. ¿Cuál es la primera fiesta, la que nos permite a nosotros venir también a ser parte del pueblo? Precisamente en la fiesta en que Yeshua se presenta como sacrificio vivo, como el sacrificio de Pesach. Así que no es coincidencia que ellos llegaran al comienzo de la siega de la cebada. Ya en el capítulo 3 nos dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella le respondió, ve, y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, ella viene y ella reconoce su condición de extranjera. Y Booz le dice a la hora de comer, ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Ustedes, yo no sé, los que vienen siguiendo todos los estudios, nosotros ya vamos encontrando acá algo que es muy interesante. Fíjense una cosa, le dice que moje el pan en el vinagre. ¿Por qué en vinagre? Recuerdan que ya hemos visto cómo Yeshua
tomó también las aguas amargas por nosotros. Ruth tenía que tomar esas aguas amargas para entrar a ser parte del pueblo. Recuerden, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, lo primero que encontró fueron las aguas amargas. Recuerden también en la ley de los celos, como la que era sospechosa de infidelidad tenía que beber las aguas amargas. Y como Yeshua en el madero tomó las aguas amargas por nosotros. Aquí Ruth, que aún se siente toda una extranjera, le dice: moja tu pan con vinagre, o sea, toma las aguas amargas. Ella se sentó, se le dio el potaje y dijo, y comió hasta que se sació y le sobró. Comió de ese pan hasta que se sació y sobró. Algo que vamos a ver más adelante, muy relacionado, directamente relacionado con la multiplicación de los panes y los peces, donde todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 cestas, 12 tribus de Israel, sobraron 12 cestas. Todas estas palabras que están en el libro de Ruth no son por casualidad. Ustedes se dan cuenta por qué les digo que las escrituras son reveladas por el Elohim poderoso, porque eso es imposible, que un hombre hubiera tenido la habilidad de poner todos estos detalles en el contexto. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. ¿Por qué nos habla de la cebada y la del trigo? La siega de la cebada es en Pesach, la siega del trigo en Shavuot. ¿Shavuot de qué nos habla? Nos habla de recibir la Torah, y Shavuot nos habla del matrimonio, nos habla de las bodas del Cordero, nos habla de las bodas con el Eterno. Cuando Israel va al primer Shavuot, esa era la fiesta de un compromiso de bodas. Entonces nos dice que ella estuvo espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. Y que en el capítulo 4 nos dice que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Fue lo que leímos ahora. Ellos entonces debían ser redimidos por los parientes más cercanos. Nosotros teníamos que haber sido redimidos por Yeshua, que era el pariente más cercano, o sea, que era el hermano de Judá. Por eso Yeshua nace en la tribu de Judá, pero nace en Belén, que él representa a toda la casa de Israel, porque él viene a redimirnos siendo ese pariente cercano de la casa de Judá. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. O sea, ya se hace el proceso de redención. Ya los testigos mismos están afirmando que Ruth va a ser una mujer con todos los derechos y deberes israelitas, como los que podían haber tenido Raquel y Lea, las que edificaron la casa a Israel. Y le dicen: y tú seas ilustre en Efrata, otra vez Efrata, el fructífero, Efraín, el fructífero, y seas de renombre en Belén. Bueno, entonces ya hemos visto por qué Raquel y por qué Esther. Ruth, toda la descendencia de José, de Efraín y de Manasés, Ruth hablándonos de los extranjeros injertados en el olivo de Israel. Volvamos entonces a la profecía. Todos estos relacionados con Belén. Pero tú, Belén Efrata, en Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, este versículo de Miqueas 5 está dentro de un contexto. Recuerda, siempre hemos aprendido, nosotros necesitamos mirar el contexto. Nosotros teníamos tantos errores en la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque las doctrinas se basaban en
en versos fuera del contexto, sacados del contexto, sacados del destinatario que podían haber tenido. Entonces, en Miqueas nos está diciendo que van a ser el Salvador, pero vamos a ver el contexto de Miqueas, qué era lo que estaba pasando para que naciera Yeshua. En Miqueas 2:7 nos dice: tú que te dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu del Eterno, son estas tus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Al que ayer era mi pueblo, se ha levantado como, el que ayer era mi pueblo, perdón, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo las echasteis fuera de la casa, que eran su delicia, y a los niños les quitasteis mi perpetua alabanza. Levantados y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿De qué nos está hablando el profeta Miqueas? Está hablando precisamente del que era el pueblo del Eterno, de toda esa casa de Israel, que era su pueblo y que había abandonado la casa del Padre, que se había ido, se habían llevado sus familias, habían perdido toda su herencia. Dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré del vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O sea, van a tener solo profetas falsos, porque abandonaron el pueblo. De cierto, dice, te juntaré todo, oh Jacob. Aquí viene otra vez la promesa de misericordia. Yo te juntaré, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Este es un versículo muy importante. Ahora hablamos de Fares, ¿verdad? Estén muy atentos a este versículo. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Eterno. Subirá, dice que el Eterno va a reunir otra vez a Israel, aquí nos está hablando a través del profeta Miqueas, y dice: lo recogeré el resto de Israel. Dice, pero subirá delante de esa casa de Israel que salió, se fue de la casa del Padre como el hijo pródigo al mundo. Dice, subirá el que abre camino delante de ellos. Y abrirán el camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Eterno. Bueno, ¿por qué voy a parar aquí? Voy a parar aquí y les voy a mostrar una cosa que es muy interesante. Yo pudiera ya adelantarme a decirles: el que sube y abre el camino delante de la casa de Israel, ¿quién es? Es Yeshua, nosotros sabemos, es el Mesías, el que viene a abrir camino. Y dice que la casa de Israel pasará a la puerta. Es cierto, Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Dice, y saldrán por ella y el rey pasará delante de ellos. Yeshua va delante de nosotros, nosotros vamos siguiendo los pasos de Yeshua. Y dice, y a la cabeza de ellos el Eterno. Yeshua es la palabra misma del Eterno. Así que, bueno, yo pudiera decirles esto, pero me van a decir, como muchas personas dicen, ay, sí, ¿por qué la mentalidad cristiana? ¿Por qué eso lo aprendieron? ¿Por qué eso lo pusieron allí? A la brava interpretan que es Yeshua. Pues les voy a mostrar lo que dice la casa de Judá en los escritos judíos más antiguos, en los escritos de los sabios, ¿qué dice acerca de este versículo 13? ¿Quién es el que abre camino delante de ellos? El judaísmo le ha otorgado varios nombres al Mesías. No están diciendo que es Yeshua, sino cuando ellos hablan del Mesías en general, ellos están haciendo referencia
En la tradición judía están haciendo referencia a varios versículos y con esos versículos le han dado diferentes nombres al Mesías que están esperando. En este caso, el Mesías dice será llamado Peretz o Poretz y Baal Torah o dueño de la Torah. Dice que uno de los atributos del Mesías es que el Mesías será el verdadero Baal Torah, el verdadero Señor de la Torah, el legítimo dueño de la Torah. Los sabios declararon que la Torah de este mundo es necedad en comparación con la Torah del Mesías. O sea, esto todo es información del judaísmo. Ellos están hablando de que el Mesías sería llamado el Poretz y sería llamado el dueño de la Torah. La diferencia está, dice el judaísmo, que la Torah del mundo se aprende y se olvida, pero la Torah del Mesías estará grabada en nuestros corazones para siempre. Hasta aquí nomás ya vemos que es exactamente lo que nosotros aprendimos en el llamado, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el Eterno pondría su Torah en nuestro corazón. Pero sigamos viendo lo que nos dice el judaísmo. Miremos las declaraciones que hacen en algunas de las fuentes judías más importantes. Likutei HaTorah dice, el Mesías revelará el verdadero sabor de la Torah interna y no la Torah externa. Dice que el Mesías vendría a darle como verdadera interpretación a la Torah, el verdadero sabor a la Torah. Ya dice, durante el tiempo del Mesías, el significado interno de la Torah será conocido por cada hombre de Israel sin olvidarla. O sea, será puesta en el corazón como es la promesa. En Torah Ad-Or dice, el exilio ha sido tan largo que nosotros podemos recibir el significado interno de la Torah. En el futuro el Mesías nos revelará el significado interno de la Torah. Rashi dice, bésame con besos de tus labios, haciendo referencia a Cantares 1:2, y dice que se refiere al Mesías, quien explicará los secretos de la Torah y su apropiado significado. Estas frases, que fueron escritas por grandes pensadores judíos de varias épocas, enfatizan la idea de que el Mesías es el Señor de la Torá. Dice, nosotros recibiremos un pacto renovado que Dios hizo con nosotros en el monte Sinaí y estaremos dispuestos a caminar dentro de una gran luz renovada. Nosotros esperamos que esto suceda pronto en nuestros días. Aquí, lógicamente, como les digo, no están hablando de Yeshua, pero nosotros sabemos que están hablando, todavía no tienen la revelación del Mesías, pero están hablando exactamente la verdad. En la literatura judía, los nombres y los títulos son muy importantes. Y uno de los nombres del Mesías es Ben-Haporetz, que significa literalmente el que vendrá a romper. Por eso hace referencia a ese texto de Miqueas. Entonces, dice, este concepto de que el Mesías en la literatura judía es el que es el Ben-Haporetz, el que viene a romper. Ese concepto viene del estudio de Génesis 38:29, donde Fares, el nieto de Jacob, hijo de Judá y de Tamar, representa al Mesías en una de sus características más importantes, que es el que viene a romper. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo les dije, yo le pudiera adelantar que ese texto de Miqueas habla del Mesías, pero también les estoy dando aquí la prueba de que la casa de Judá ha considerado que el que viene a romper, el que viene ahí para situarse adelante en el camino de la casa de Israel es el Mesías, que nosotros sabemos que fue Yeshua. El Ben-Haporetz entonces es un gran remés del nombre del Mesías. Poretz tiene que ver con el que abre camino a los secretos de la Torá. Ese que abre camino, ese que nos dice Miqueas que viene a abrir camino, él abre camino a los secretos de la Torá. Y por eso nosotros vemos siempre a Yeshua hablando sobre la Torá, diciendo, ustedes escucharon, pero yo les digo, dando toda la interpretación real de la Torá. La Torá del Mesías, que es superior a la Torá de Moisés. Entonces dice que el nombre de Poretz, o el que abre el camino, está relacionado, dice el judaísmo, con la palabra shalom
y con la palabra Tzipur o nacimiento. ¿Quién es el príncipe de paz, el Sar Shalom? Es Yeshua, nosotros lo sabemos y está relacionado esta profecía de Miqueas con nacimiento y nosotros sabemos que nuestro Mesías, nuestro Yeshua, nació en Belén. El Ken Hatzipur o nido del pájaro es el sitio de la morada del Mesías que trae paz al mundo. Fíjense esto, es el sitio de la morada del Mesías, ese que viene a romper. Dice, porque está escrito, el Poretz, el que rompe, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán los de Israel por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. Esto por ejemplo, son palabras textuales del rabino Yehudá Hayom. No es exactamente lo que nosotros creemos. Mire, nosotros nos estamos dejando llenar de cuentos. Bueno, nosotros no, porque yo sí les digo que a mí cuentos sí, nadie me va a poner las revelaciones tan claras. Pero yo veo con mucha tristeza que hay tantas personas que están dejando al Mesías, dejándose llenar de cuentos, de que no ve al Mesías como nosotros lo estamos viendo. Aquí están las pruebas y nosotros estamos entonces en un camino correcto, el camino que nos fue revelado. Mire, dice, subirá el que abre camino delante de ellos. Recuerden, entonces ese pueblo abandonó la casa del Padre, se fueron con sus familias, el Padre tiene misericordia, pero para que puedan volver, hay uno que se levanta, sube, abre camino delante de ellos, nos trae otra vez de regreso, pasando por la puerta. ¿Qué dijo Yeshua? Que él era la puerta, como dijimos ahora. Sigamos viendo Miqueas 3. Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Eterno y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, el profeta está hablando de todo el pecado de Israel y de cómo sería la redención de ese pecado en la misericordia del Eterno. Miqueas 4, ¿qué nos anuncia? ¿Qué nos anuncia? Acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y a él correrán los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Fíjense cómo toda la profecía está relacionada con la casa de Israel. Entonces Yeshua primero vino, abrió el camino, nos reveló su Torah, nos enseñó la Torah. Otra cosa es que en la doctrina que nos enseñaron nos habían dicho que estaba abolida, pero ya sabemos por las propias palabras de Yeshua que eso no era cierto. Él sí dijo que la Torah no pasaría mientras existieran el cielo y la tierra. Y aquí nos está diciendo que en los postreros tiempos de todos esos que escucharon la voz de Yeshua, volverán, como hemos vuelto nosotros, otra vez a Jerusalén, de donde saldrá la Torá. Dice, vendrán muchas naciones, muchos gentiles, porque aquí la palabra naciones es la palabra goim. Muchas naciones vendrán y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, la casa del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos como nos los está enseñando en este momento. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim eternamente y para siempre. Y vuelve y nos confirma, como nos dijo a través de Jeremías, en aquel día, dice el Eterno, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí. ¿Por qué cojeábamos? Porque no teníamos la Torá, teníamos el Mesías, pero no teníamos la Torá. Y estábamos descarriados porque estábamos en desobediencia. Ahora dice que
pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. O sea, a nosotros que veníamos de toda esta historia de comer lo que no debíamos, de hacer lo que no debíamos, de no celebrar lo que debíamos celebrar, a nosotros nos pondrá como parte de ese remanente de Israel que después él recogerá, dice, y el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Fíjense que el plan es hermoso y el plan es perfecto. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese plan? Aquí Miqueas ha dado solamente hasta ahora, Miqueas ha dado un dato, digamos, una pista muy importante. El que viene para dirigir a esa casa de Israel de regreso a la casa del Padre es el que viene a romper, ese que va a hacer una puerta. Es hasta ahora, pero entonces aquí el Eterno a través del profeta Miqueas ya especifica quién va a ser ese Mesías, quién va a ser ese Señor de Israel. Entonces es cuando nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, él ya anuncia muy literalmente, el Mesías, el que viene a redimir toda la casa de Israel, va a nacer en Belén Efrata, va a nacer allí. Dice, pero ese Mesías tiene algo muy importante, tiene una característica muy importante. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el profeta Miqueas? Nos está hablando muy claro, yo creo que más claro es imposible, que nos está hablando de que no va a ser un hombre cualquiera. Es un hombre, el que viene a ser el Señor de Israel, está desde el principio, desde la eternidad, es un ser eterno. ¿Cómo es posible que muchos puedan hoy seguir tan tranquilos diciendo que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, y creyéndose toda esa historia, cuando tienen en sus manos las escrituras? Las escrituras. Ahora nos dice que los días serán que su salida será desde los días de la eternidad. ¿Cómo podemos probar esto nosotros en Génesis? Él es la luz de Génesis, porque la luz del primer día no fueron la luna y las estrellas. No fueron el sol, la luna y las estrellas, ellos estaban en el cuarto día. La luz, esa luz del primer día, es una salida desde el principio, desde la eternidad. Eternamente tuvo el principado, dice Proverbios. Y en la misma carta de Juan, el mismo evangelio de Juan, nos dice lo mismo, que en el principio estaba con Elohim y era Elohim. Entonces dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz el que ha de dar a luz. Fíjense, es muy interesante. Ese que viene a romper, a llamar a la casa de Israel, los va a dejar hasta un tiempo mientras ellos se multiplican. ¿Qué pasó con Yeshua? Yeshua vino, Yeshua murió, Yeshua resucitó y subió y se sentó a la derecha del Padre mientras nosotros nos multiplicábamos aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Los dejará hasta, o sea que va a volver, porque hasta quiere decir que hay un término, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder del Eterno, con grandeza del nombre de Yud-Heh-Vav-Heh su Elohim, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Bueno, una profecía más exacta y más mesiánica hablando de Yeshua es imposible, pero hablando de Yeshua como un ser eterno y con una naturaleza divina, porque él está desde la eternidad. De acuerdo al Pechat mismo del texto, cuando nosotros lo estamos mirando,
El gobernante vendrá de Belén para ser el juez de Israel. Dice, su origen es desde la eternidad. ¿Cuál es el término utilizado en hebreo? Es Miyamei Olam, que literalmente significa que él estaba desde el principio del tiempo. Por eso es imposible que esas personas que dicen que Jesús es hijo de José y de Miriam, eso es absolutamente imposible de sostener en las escrituras. De ahí viene esa famosa, digamos, ese famoso mal reporte que están difundiendo por todas las redes de que las escrituras no son confiables, esas son mentiras, es que tienen muchos errores. Ellos se curan en salud, como decimos, para poder decir que, como las escrituras no son confiables, pero nosotros sabemos que Yeshua es el hijo de José y de Miriam. Mentira, las escrituras son confiables porque las escrituras son reveladas por el Ruach HaKodesh y las escrituras son perfectas y se han cumplido hasta hoy, que les añadieron, si les quitaron o les pusieron un poco, pero nunca le quitaron su esencia. La frase Miyamei Olam, desde los días de la eternidad, aparece también en Proverbios 8:23, cuando nos dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando el Proverbios 8:23? Está hablando de la sabiduría, está hablando de la Torah, está hablando del Mesías, que es la Torah viviente. Varios comentaristas judíos, volvemos otra vez a ver qué piensa el judaísmo, varios comentaristas judíos reconocen este verso de Miqueas también como mesiánico. El Malvin explica que durante el tiempo final las 10 tribus serán levantadas y el rey Mesías, hijo de José, las guiará. Esto dice Pesajim 54a. Ustedes pongan atención. Esto fue dicho entre 1809 y 1879 por el Malvin. Y él anuncia que durante el tiempo final las 10 tribus serían levantadas y el rey Mesías sería el hijo de José. Claro, él está hablando del hijo él está haciendo referencia al Mesías Ben Joseph, haciendo referencia a José, el hijo de Raquel precisamente. Pero sería coincidencia que el padre adoptivo de Yeshua se llamara también José. Yo no creo en esas coincidencias. Yo creo que todo obra en la mano poderosa del Eterno. Ahora, ¿cómo un humano puede cumplir con esta profecía de Miqueas? Es imposible. Para los que creen que Yeshua es solo un humano, mire, lo único que han desechado no solamente es al Mesías, sino a la palabra misma del Todopoderoso. Rachi confirma Rachi también confirma que este versículo habla del Mesías, y fíjense esto tan interesante. Rachi dice que ese versículo habla del Mesías y lo une al Salmo 72:17, que dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos mesías se han declarado? ¿Cuántos mesías ha declarado el judaísmo? Hay una lista, la vimos en algunos de los estudios pasados, pero ya nadie ni lo recuerda. Lo recordamos y vamos a la historia, pero el nombre de Yeshua, aunque apareciera con el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús, Jesús en inglés como fuera, lo conoce el mundo entero y seguirá siendo conocido hasta el final, porque todos estamos esperando su regreso. Dice, se perpetuará el nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones. Dice, lo llamarán bienaventurado o bendecido. Y ese Salmo 72:17, Rachi lo une con Miqueas 5 y finalmente dice con las palabras, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, el que será Señor en Israel, dice, tendrá un nombre bendito para siempre. Pero también lo une con el Salmo 118:22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, Rachi, tan famoso dentro del judaísmo,
Nos cita para el Mesías 3 versículos que nosotros sabemos que son de Yeshua. Está hablando de Yeshua. Entonces dice, el Señor de Israel será la piedra que la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se acuerda que hemos analizado muchas veces? Usted quite a Yeshua de las escrituras y verá que las escrituras no vuelven a tener sentido, como cuando nosotros creemos en Yeshua. Ya la Torá, todo el Tanakh y el Nuevo Testamento, todo tiene sentido. Él es la piedra del ángulo. Quítelo y nada vuelve a tener sentido. Ahí tienen que empezar a inventarse que las escrituras están alteradas o torcidas. El punto es que el Mesías debe estar presente desde el principio del tiempo, pero va a ser rechazado y después vendrá a ser la piedra del fundamento de la fe. Entonces, fíjense cómo no es como dicen siempre, la mentalidad grecorromana que no se nos quita. No, el judaísmo también lo cree. El judaísmo también lo cree. Lo que pasa es que nos falta explorar y escuchar menos a los que no conocen. Miqueas 5:1. Entonces nos dice, pero tú, Belén, Betlehem, Efrata. En Betlehem es que la casa del pan. Efrata, ya vimos, lugar de fecundidad, de productividad. Efraín, ¿qué quiere decir? Fructífero. O sea, la palabra Efrata unida a Belén nos une directamente a Efraín y nos une al ser muy fructífera la casa de Israel. Entonces dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, ya vimos cómo se iría, y él estará y apacentará con poder del Eterno. Entonces, ¿cuál es la relación? Vamos a ver esto, que ya vamos terminando esta primera parte, porque es que hay tanta información. ¿Qué relación guarda Betlehem o la casa del pan con el Mesías? Miremos el nacimiento de Yeshua, para que empecemos a ver algo que es muy interesante. Cuando se nos relata el nacimiento de Yeshua, se nos dice que él fue puesto en un pesebre. Bueno, nosotros sabemos que nació en el tiempo de Sukkot, pero les digo que hasta ahora, yo tengo que reconocer que hasta ahora para mí hubo claridad en este punto. Porque hace muchísimos años, como 14 años, o más de 14 años, cuando yo comenzaba las raíces hebreas, cuando yo comenzaba a estudiar, yo le escuché a un rabino hablar de por qué el nacimiento era en Sukkot, que él había nacido en un azúcar. Pero siempre quedaba la pregunta, que cuando íbamos al original, a la concordancia griega, nosotros encontrábamos, era la palabra fané, que es la palabra pesebre y que se identifica como una canoa para alimentar animales. Entonces decíamos, bueno, o estaba en un azúcar o estaba en un sitio con animales. Bueno, investigando precisamente para el tema de hoy, me encuentro con esto muy interesante, muy interesante. Génesis 33:17 dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Cabañas es la palabra Sucot, hizo Sucot para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Pero como las cabañas que él hizo para el ganado, para alimentar el ganado, lo que él hizo, los recipientes, digamos, en los que eran alimentados los animales, el recipiente es el que se llama fané, pero esa misma palabra fané está relacionada con la palabra Sukkot. La palabra cabaña para su ganado viene a ser la misma que nos dice, que nos habla de un recipiente para que los animales coman, pero también se llama suca, como un refugio temporal. Ustedes lo pueden buscar en la concordancia hebrea aquí en Génesis. Entonces, ¿cuál es el punto? Yeshua nació en Sucot, pero dice
que sería colocado en un pesebre, en un fané. Ahora como lo veo después de todo esto, es que él fue colocado como en una canoa, fue colocado no sobre paja, sino en una de esas canoas que servían para alimentar a los animales. Lógico, no se vayan a imaginar pues ahora que es sucia, llena de infecciones, seguramente que tenían alguna o muy nueva o muy limpia, pero de todas maneras él fue colocado porque la profecía nos decía precisamente que él encontrarán al niño colocado en un fané, en una azúcar, debajo de un azúcar, pero colocado en un fané. Espero que esto hubiera quedado claro. Que al mismo tiempo, como les digo, en Génesis dice que esa azúcar, esa cabaña que se hizo para los animales, hace relación a la canoa en la que los animales mismos comían. Salmo 104:14 dice que el Eterno hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. O sea, él nos está hablando del pan como vida. El Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Es decir, hablar de alimento y hablar de pan nos está hablando de vida, nos está hablando de vida. Por eso cuando Yeshua dice que Él es el pan de vida, nos está hablando de volvernos a la vida. Recuerda que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Recuerdan los huesos secos de Ezequiel. Y Yeshua viene como ese pan, viene como comida, digamos, para nosotros, para que nosotros podamos volver a la vida y vivir para siempre. Vamos a ver lo que dijo Yeshua. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar Juan 6:51. Juan 6:51, Yeshua dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas palabras las dijo Yeshua. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yeshua mismo lo dijo tantas veces, ahorita lo vamos a ver, lo dijo tantas veces que Él descendió del cielo. Él no está diciendo, nosotros no descendimos del cielo, nosotros nacimos aquí de un hombre y una mujer. Yeshua está diciendo, yo no nací de un hombre y una mujer, yo descendí del cielo. Pero para entender esas palabras, de nuevo nos vamos a ir al contexto y vamos a leer un poco rápido. Yo les pido que ustedes vayan parando la grabación y vuelvan y lean para que lo puedan hacer más despacio, pero con el fin de ganar un poquito de tiempo. Vamos a irnos al contexto desde Juan 5:39, porque aquí vamos a encontrar algo muy importante que nos va a dar el punto de partida para el siguiente estudio, porque vamos a terminar con este Juan 5 y 6. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor del Eterno en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si otro viene en su nombre, a él sí lo reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, que es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, ¿cómo me creerán a mis palabras? Estas palabras tienen un punto que yo quiero resaltar. Porque Yeshua, antes de dar esas palabras en Juan 6, de que Él es el pan vivo, Él les está haciendo referencia a que Moisés habló de Él. O sea, Moisés, ¿en qué momento Moisés habló de Yeshua? ¿Por qué Yeshua les está diciendo con tanta seguridad que Moisés habló de Él? Porque recuerden que tenemos una profecía que nos habla de un profeta como Moisés.
alguien que tendría que venir. Sigamos y ya lo vamos a entender. Juan 6:1. Después de esto, o sea, después de hablarles sobre Moisés, oiga, Moisés habló de mí y ustedes no quieren creer que yo soy del que habló Moisés, o sea, yo soy el profeta como Moisés. Dice, después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, lo seguía una multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces Yeshua subió al monte, se sentó con los discípulos y estaba cerca la fiesta, Pesach, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud y le preguntó, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, a toda esa multitud él piensa en el pan, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene los 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Por qué la cebada? Porque era tiempo de Pesach, pero recuerden, el pan de cebada se toma en Pesach, pero el que se come en las bodas es el de trigo. Aquí es cebada porque aquí apenas empezaba la recolección. El trigo lo vamos a comer cuando sea el tiempo de Chabot, en el tiempo de la boda. Entonces Yeshua le dijo, bueno, a recostar la gente, había mucha gente, se recostaron como el número de 5,000 hombres, más mujeres y niños, bueno, tenemos que hacer un cálculo inmenso. Tomó Yeshua aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y también los peces. Cuando se hubieron saciado, le dijo, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas. Que de los 5 panes de cebada sobraron. ¿Por qué 5 panes de cebada? La Torá, los 5 libros de la Torá, las 12 cestas que resultan son los 12 tribus de Israel. ¿Y por qué de cebada? Porque aquí nos estaba hablando de los 5 libros de la Torá de Moisés, porque la Torá del Mesías es para cuando el Mesías vuelva y ya va a ser con el pan de Shavuot de las bodas. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua les dijo, dijeron, pongan atención, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿De qué el profeta están hablando? Ahora sí cayeron en cuenta. ¿Por qué Yeshua les dijo, yo soy el profeta como Moisés, el que les fue anunciado? Ese soy yo. Ahora hizo las señales, pero ¿cuál señal hizo? La señal del pan. ¿Por qué la señal del pan? Porque la señal del pan es una prueba de que Yeshua es la multiplicación del pan. Es una prueba de que Yeshua es el profeta como Moisés. Dice, entendiendo Yeshua que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey, bueno, se retiró al monte. Después van hasta el mar, entran en la barca, se van a Capernaum, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, vieron que Yeshua venía caminando sobre el mar. ¿Quién es el único que puede caminar sobre las aguas? Según nos dice Job, el Eterno, y dice, y se acercaba a la barca, tuvieron miedo, él lo reconocieron, le dijo, no temáis, soy yo. Entonces con gusto lo recibieron en la barca, y al día siguiente la gente que había estado allí, que vieron que habían entrado, que sabían que los discípulos se habían ido solos, ellos no entendían cómo era que, perdón, se me perdió aquí, ay. Ellos habían entrado solos sin Yeshua, dice, pero las otras barcas habían arribado junto al lugar donde habían comido el pan. Después vieron la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y se fueron a Capernaum. Volviendo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yeshua les respondió, de cierto me buscan porque han visto las señales. Ustedes no me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan. Trabajen por la comida que perece y que es la que da. Si no trabajen por la comida que perece, sino por la que da la vida eterna. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Eterno? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado. ¿Qué señal haces tú? Y para que te creamos, entonces les dice Yeshua,
Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Recuerden, él está diciéndoles desde el capítulo anterior que él es el profeta como Moisés, hace la multiplicación de los panes y los peces. Aquí ya les está recordando otra vez cuando le preguntan, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, así como el Eterno dio a través de Moisés la Torah temporal, a través del Mesías da la Torah eterna. A través de Moisés les dio el pan temporal, el maná. A través de él les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del Eterno es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí vuelve él a afirmar que él descendió del cielo. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí vive, el que a mí viene, nunca más tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Dice en el versículo 33, volvámoslo a leer, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Dice, porque yo he descendido del cielo. Tercera vez que lo dice Yeshua. Yo he descendido del cielo. Él no nació de un hombre y una mujer. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día primero, en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que dice que él descendió del cielo? Ellos sí se estaban haciendo la pregunta que yo también les estoy haciendo acá. ¿Cómo puede ser hijo de ellos si él mismo está diciendo que él descendió del cielo? Y Yeshua les respondió, no murmuréis entre vosotros, sino ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, si el Padre no le revela quién soy yo, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó el Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, ustedes no han visto al Padre, pero yo sí lo he visto, dice Yeshua, porque él vino del cielo. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Otra vez vuelve y lo dice, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. En hebreo, Anihu, el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Palabras que después las vamos en la segunda parte las vamos a entender mucho mejor. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿De qué nos está hablando acá? ¿Cómo que mi pan es la carne? Y entonces los judíos contendían entre sí y ellos mismos dicen, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No, otra vez, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Él sigue haciendo la comparación con Moisés. Ustedes no han creído que yo soy el profeta como Moisés, el profeta que fue anunciado. Y entonces sigue diciéndole,
pero siempre en relación al pan. Pongan atención. Aquí dice, y el que come de ese pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y al oírlas muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? Sabiendo Yeshua que murmuraban eso los discípulos, les dijo, esto los ofende, pues si bien, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ustedes no creen que yo bajé del cielo, ahora qué tal, ahora que me van a ver que voy a subir otra vez a donde estaba primero. ¿A dónde estaba primero? Sentado a la derecha del Padre. El Espíritu dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Si mi Padre no se lo revela, mi Padre no lo trae. Todos los que no creen que Yeshua vino del cielo, los que tienen que creer que él es hijo de José y de Miriam, un hombre cualquiera, no, el Padre no les ha revelado al Mesías. Dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿A qué estaba haciendo referencia? En términos generales, aquí vamos a terminar. Estaba cuando él decía, es el que no come mi carne, ese alimento vivo. ¿De qué estaba hablando? Del nuevo pacto. Más adelante ya nosotros lo vemos cuando en Marcos 14:22 dice, cuando selló el nuevo pacto, que tomó el pan, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Por eso les dice, el que no sea partícipe del nuevo pacto, no puede entrar en el reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el pacto anterior fue roto por el pecado del becerro de oro. Pero Jeremías anunció un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Ese nuevo pacto fue el que vino a sellar Yeshua con su propia sangre. Ustedes espero que ya hayan visto el video del nuevo pacto para que lo puedan entender mejor. Pero entonces, aquí está haciendo referencia al nuevo pacto y también a la profecía dada a Moisés en Deuteronomio 18:15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Y en el 18:18, profeta de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Aquellos hombres, viendo la señal que Yeshua hizo, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí lo vamos a dejar el estudio por hoy. En la próxima, en la parte número 2 de todos estos secretos de Belén, de todos estos secretos de la casa del pan, vamos a entender por qué Yeshua es el profeta como Moisés. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos sostener con plena seguridad que ese profeta anunciado por el Eterno que vendría y el hecho de que él venga del cielo, ¿por qué tiene que venir del cielo? Saben, solamente termino con esto. A los que dicen que Yeshua es hijo de José y de Miriam y un hombre cualquiera, les digo una cosa, están cometiendo un error inmensamente grande, porque la misma escritura dice que no se levantará un profeta más grande que Moisés. Entonces, de entre los seres humanos, no hay un profeta más grande que Moisés. Así que si ustedes dicen que Yeshua es un ser humano y es un profeta mayor que Moisés, ustedes están en contra de lo que dice la misma escritura. Así que los espero para la continuación de este tema, que espero que les hubiera gustado, porque les digo que para mí ha sido todo un banquete y yo pienso que tanta oposición espiritual que ha habido, tanta enfermedad, tanta hasta muerte de una persona muy querida en mi vida, de tantas cosas que sucedieron esta semana, la dificultad que he tenido para grabar este estudio.
Todo me hace pensar que este estudio es de una bendición inmensa. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos tenga con vida para seguir estudiando su palabra, nos siga revelando su palabra y nos siga abriendo los ojos, quitando todas las escamas de los ojos, para que nosotros seamos dignos de pertenecer a su pueblo, de reinar con él para siempre. Shalom, shalom y hasta la próxima semana.